la resolución parte de un capítulo 1 en el cual hace referencia a las disposiciones que tienen que seguir los socios o accionistas de operadoras de transporte terrestre que realicen la actividad de transporte comercial excepto taxi. Entonces, todos los que somos socios accionistas de una operadora de transporte nos vamos a dirigir a los siguientes artículos. ¿Qué les estamos disponiendo? El artículo número 1, que respecto a la inscripción y la actualización. Decimos que todos los socios o accionistas de operadoras de transportes y que ejerzan la actividad de transporte comercial, excepto taxi, al momento de inscribirse o actualizar el RUC, deberán cumplir con los requisitos establecidos según corresponda, los mismos que se encuentran publicados en la página del Servicio de Rentas Internas. Pusimos este texto como para recordarles a los socios accionistas que adicional al requisito que ya les voy a mencionar a continuación, no se olvide que tiene que cumplir con los demás, ¿sí? Para que no haya confusión de que solamente voy a presentar lo que dice esta resolución y me olvido de presentar los demás requisitos, que esos son exigibles para cualquier proceso de inscripción o actualización. Entonces aquí le hacemos referencia. Adicionalmente, aquellos contribuyentes que ejerzan dicha actividad y que a la fecha de publicación de esta resolución ya se encuentren inscritos en el RUC, pero que no hayan proporcionado al Servicio de Rentas Internas la información del número del RUC y la razón social de la operadora de transporte de la cual son socios o accionistas, deberán obligatoriamente actualizar su RUC a través del servicio en línea disponible para el efecto en la página institucional del SRI, sin perjuicio de que puedan realizar este trámite en cualquiera de las ventanillas en atención al contribuyente a nivel nacional, para lo cual deberán exhibir el correspondiente título habilitante o su equivalente en el que se verificará la información de la operadora de transporte a la que pertenece. En los procesos de inscripción y actualización de RUC antes referidos, cuando una persona natural sea socio o accionista en más de una operadora de transporte comercial, excepto taxi, el socio accionista deberá acercarse a cualquiera de las ventanillas de atención al contribuyente a nivel nacional para actualizar su RUC y solicitar la asignación de un establecimiento por cada operadora a la que pertenezca, de acuerdo a la información que consta en el registro, el respectivo título habilitante o su equivalente, así como los demás requisitos publicados en el portal institucional. ¿Qué le estoy indicando en estos dos últimos párrafos que leí? Todos los socios o accionistas van a tener que acercarse, ya sea a través de las ventanillas de atención o a través del portal internet, van a tener que actualizar la información en el RUC respecto a la operadora de transporte a la que pertenece. El registro de la operadora de transporte lo pueden hacer por internet. Pero ¿qué pasa si el socio tiene una actividad de transporte en un establecimiento y al mismo tiene una ferretería? Yo le estoy diciendo por resolución que las actividades de transporte deben ser con establecimientos exclusivos. Entonces, la asignación de los establecimientos, como no se lo puede hacer por internet, yo en resolución le digo que tiene que hacerlo por ventanilla. Entonces, todos los socios, y justamente esa es una de las consultas que ellos nos hacían, ¿qué pasa si tengo dos actividades de transporte actualmente en un solo establecimiento y tengo también la ferretería? Ok, vamos a separarle cada una de las modalidades de transporte por establecimientos independientes con el registro de la operadora de transporte y la actividad que tiene de ferretería la vamos a poner en un establecimiento exclusivo también. Y que si el contribuyente no cumple con esta disposición de la inscripción o de la actualización, va a tener el bloqueo del permiso de facturación. Y no voy a poder facturar como ferretería porque la factura va a ser exclusivamente para la operadora de transporte. Entonces yo ya le digo en una resolución, verá que para la inscripción y la actualización va a tener que registrar las actividades de manera exclusiva en un establecimiento. ¿Qué decimos en el artículo número 2? Requisito previo a la solicitud de autorización de comprobantes de venta. Los socios o accionistas de operadoras de transporte, excepto taxi, deberán tener actualizado su registro único de contribuyentes con la información del RUC y la razón social de la operadora de transporte de la que pertenecen, previo a solicitar autorización para emitir nuevos comprobantes de venta. Si usted me registra mal en la información de la operadora de transporte, pues esa información va a ir impresa en su comprobante de venta. Entonces, ¿qué le estoy diciendo aquí? Verá que tendrá que registrar la información de la operadora de transporte previo a la solicitud de autorización de comprobantes de venta. ¿Qué le decimos en el artículo 3? Incorporación de los requisitos de impresión. Las autorizaciones de comprobantes de venta solicitados por los socios accionistas de operadoras de transporte comercial, excepto taxi, a los establecimientos gráficos autorizados por el Servicio de Rentas Internas, adicionalmente a los requisitos de impresión establecidos en el reglamento de comprobantes de venta, deberán incluir obligatoriamente en la impresión de dichas facturas y notas de venta la información del registro único de contribuyentes y la razón social de la operadora de transporte a la que pertenecen
en los campos referidos en número de RUM y cliente según corresponda. Entonces, ahí les entregamos una copiecita de la factura y nota de venta que van a utilizar los socios, que son facturas propiamente del socio y por los cuales ellos luego van a tener que facturar a sus operadoras de transporte. ¿Sí? Como ustedes ven, bueno, en el formato que está publicado en el portal, ahí les decimos es un requisito preimpreso. Viene resaltado incluso en color negro para que sepan que ese campo no va a estar libre, va a estar impreso directamente a la información de la operadora de transporte. Esta disposición ya fue enviada. Ahora, en el artículo número 4 estamos haciendo referencia a los puntos de emisión de las operadoras de transporte. Y aquí me voy a permitir luego ya hacer un gráfico en la pizarra para que nosotros podamos entender un poquito mejor lo que dice en esta redacción. Y indica lo siguiente. Los socios o accionistas de operadores de transporte comercial excepto taxi podrán ser designados como puntos de emisión exclusivos de los comprobantes de venta y documentos complementarios de la operadora a la que pertenezca. La solicitud de puntos de emisión podrá ser efectuada al correspondiente establecimiento gráfico, es decir, a la imprenta, por la operadora o directamente por cada socio accionista de la misma, de acuerdo a sus necesidades y formas de organización, en cuyo caso el socio o accionista deberá presentar copia del título habilitante o su equivalente de que el establecimiento gráfico verifique la información correspondiente a la operadora de transporte a la que pertenece el socio. Los comprobantes de venta y documentos complementarios que se emitan a través de estos puntos de emisión deberán contener como requisito preimpreso la información de los apellidos y nombres del socio accionista a quien se le designó dicho punto, así como el registro único de contribuyentes y el régimen impositivo al que pertenece, ya sea RICE o régimen general, debiendo los establecimientos gráficos cumplir con esta obligación conforme a los formatos establecidos en el portal del SRI. En el otro formato que yo les entregué, ahí está el tema del formato de factura como punto de emisión de la operadora de transporte. Esto es otro formato de comprobante. Eso no quiere decir que eso reemplaza el que ya vimos. El que vimos hace un momento, ese es el blog del socio, que él como deber formal, como contribuyente, tiene que tener sus propias facturas. El otro formato es el que las operadoras de transporte cuando asignen puntos de emisión a sus socios, ¿sí? Ahí ellos van a utilizar ese formato y las estamos incluyendo en la sección de socios porque sí queremos que ellos sepan la responsabilidad que van a tener por ser punto de emisión de la operadora, ¿sí? Porque ya vamos a ver cuál es el tratamiento tributario cuando son puntos de emisión. Partamos en el hecho de que cada uno va a solicitar la autorización. No el socio a la operadora, el socio a la imprenta, ¿sí? Entonces, ahí cuando ya nos hacemos, recuerden que cuando usted pide el permiso de autorización en una imprenta, la imprenta que le pide los documentos de respaldo que ya estamos normando aquí y le hacemos firmar la solicitud de autorización. El que firma la solicitud de autorización es quien se hace responsable del uso de los comprobantes. Porque recuerden que aquí ya estamos normando de que o es la operadora o es el socio. Si fue el socio, indirectamente él ya es responsable solidario con la autorización para funcionar como punto de emisión, ¿sí? Porque esto no es que yo le voy a pedir a la operadora de transporte. En el tema, yo creo que sí tenemos que entenderle bien el tema del esquema de la facturación. Aquí decimos de las formas de organización. Si yo como empresa, yo no manejo puntos de emisión y alguien me está sacando puntos de emisión y la empresa no maneja con el esquema de puntos de emisión porque ya manejamos el tema de la facturación exclusiva por parte de las operadoras de transporte que está dentro de la misma resolución, yo puedo dar de baja esas facturas. Para efectos, aquí por favor, para que le tomemos atención a lo que vamos a decir a continuación. Para efectos contables y tributarios, los socios o accionistas a quienes se les haya designado como puntos de emisión de la operadora a la que pertenecen deberán entregar obligatoriamente a la misma la primera copia de los comprobantes de venta y documentos complementarios emitidos por el punto de emisión y mantener en sus archivos una segunda copia para su respaldo. ¿Cuál es la particularidad de esta norma? A ver, esta resolución que hemos
nosotros publicado como un acto de la Administración Tributaria en uso de sus facultades, lo que decimos aquí se tiene que cumplir. Si es que no se cumple lo que dice esta normativa, al final ya decimos cuáles son las facultades del SRI, que es la parte sancionatoria. Pero cuando manejamos un esquema de puntos de emisión donde le vamos a trasladar la responsabilidad al socio, tampoco le podemos decir usted no se queda con nada. O sea, él también tiene que tener la responsabilidad de conservar esa factura. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es que va a haber la original, que es para el cliente es transparente el tema de la factura. Sin embargo, la copia van a ser dos copias. La primera copia, que es la que tiene el titular de la factura, en este caso que es la operadora de transporte, y la segunda copia, que es para el socio. No podrán designarse a los socios o accionistas como puntos de emisión de comprobantes de venta cuando las unidades de transporte pertenezcan directamente a la operadora. Si ya el vehículo está a nombre de la operadora de transporte, es la operadora de transporte quien tiene que facturar el servicio de transporte, no la persona como tal. No puede funcionar como punto de emisión. Aquí hay una incidencia respecto al tema del punto de emisión. Los valores que van a ser facturados como puntos de emisión son ingresos exclusivamente del socio y por los cuales se tienen que tributar. Si yo no le voy a trasladar la responsabilidad a la operadora de transporte cuando yo decido ser punto de emisión de la operadora. Cuando yo decido ser punto de emisión de la operadora, el SRI a quien va a controlar es al socio, no le va a controlar a la operadora de transporte. Y los ingresos que se facturen como socio son ingresos tributados por el socio. Para la operadora, y ahí ya me estoy adelantando un poquito, el tema de la operadora es que es informativo. Una vez emitida la factura al cliente como punto de emisión de la operadora de transporte comercial, excepto taxis, el socio accionista deberá emitir obligatoriamente, a su vez, al menos una factura o nota de venta a la operadora por las operaciones efectuadas cada mes, con la finalidad de que ésta pueda justificar el gasto por dichos valores. Las facturas o notas de venta que emita el socio o accionista a la operadora deberá observar lo establecido en el artículo 3, es decir, el requisito de impresión, reconocimiento del ingreso para el socio. Los pagos efectuados por los clientes dentro del esquema de facturación señalado en el artículo anterior serán considerados como ingresos grabados de cada socio o accionista, a quien se haya designado como punto de emisión de la operadora de transporte comercial excepto taxi, debiendo al cliente emitir el comprobante de retención directamente al socio o al accionista cuando corresponda, es decir, cuando el cliente, el que paga, es agente de retención. Ahora sí vamos a las retenciones. En los pagos efectuados por los clientes directamente a los socios o accionistas de las operadoras de transporte, excepto taxis, conforme lo dispuesto en el artículo 5 de esta resolución, es decir, cuando él factura directamente como punto de emisión, se le aplicará a él la retención del 1%. ¿Sí? Si para él es un ingreso grabado y no es para la operadora un ingreso, quien tiene que tributar es él. O sea, ¿a quién le tengo que retener? Al socio. ¿Y qué estamos diciendo aquí? Como les dije a un inicio, esta resolución no es solamente para operadoras y para socios, es para las imprentas y es para los clientes. Aquí hay 4 actores que van a intervenir para que esto funcione. ¿Sí? ¿Qué más decimos? En los casos en que el socio accionista pertenezca al régimen impositivo simplificador, por su parte, cuando el socio o accionista emita la factura a su operadora de transporte por el servicio de transporte brindado, en atención a lo dispuesto en el último inciso del artículo 4 de esta resolución, en tales casos, las operadoras aplicarán el porcentaje de retención de la fuente de 0% de impuesto a la renta.